La Biblia es un manual práctico, al mismo tiempo hay estudios teológicos llenos de profundidad, de tesoros, los cuales también me han aportado claridad y objetividad en la experiencia con el conocimiento de la palabra. El libro de Génesis es uno de mis libros preferidos. He podido identificar que al saber de dónde vengo, sabré hacia dónde voy. El Señor me ha dejado ver a través de diferentes historias en la Biblia una verdad constante, la cual se resume en 3 palabras. Vuelve a casa. Adán y Eva salieron de casa, de aquel lugar donde Dios los había plantado. El hijo pródigo volviendo a casa de su padre. El pueblo de Israel disperso y desterrado después de un tiempo es llamado a volver a casa. El mensaje de los profetas y muchas historias en la Biblia traen el mismo mensaje. Eso mismo sucedió en mi proceso de la experiencia. Me fui de casa. En ocasiones me encontré juzgando a Eva diciéndole: ¿por qué te saliste de ese lugar? Ahí lo tenías todo. Escuchabas a Dios, estabas en una constante relación. ¿Por qué te saliste? Esa misma pregunta vino a mí y justamente era donde Dios quería llevarme. Judy, ¿a dónde te estás yendo? ¿Estás en casa? No comprendía con claridad cuál era mi casa. El Señor me decía que sacara la levadura de mis casas, hasta que me reveló que una es la casa donde vivo y la otra casa donde convivo. La casa donde vivo es mi cuerpo, un lugar construido por Dios. La casa donde convivo es un lugar construido por mano de hombres. Mi cuerpo es mi casa, ahí es donde necesito regresar. Pero ¿esto qué tiene que ver con Dios? ¿No se supone que la carne es muerte y mi cuerpo es carne? Entonces, el Señor me recordaba el verso que dice: entra en tu aposento. Ahí comprendí que ese aposento está en mi interior y que el Señor ahí se reunía conmigo. Claro, soy templo del Espíritu de Dios, es decir, la mente del Señor está en mí. Entonces volver a casa es volver al templo donde el Señor habita, es decir, en mi cuerpo. ¿Pero por qué me había ido de ahí? ¿Por qué no quería habitar mi propio cuerpo? Fui consciente de cuántas veces quería escapar de mí, cuántas veces evitaba sentir la incomodidad, cuántas veces quería estar en el cuerpo de otra persona, viviendo las experiencias, anhelando lo que otra persona vivía. ¿Por qué quería hacer esto? El Señor me llevó a comprender que cuando era niña, en mí había gozo, plenitud, sonrisas, pero para poder mantener esa alegría necesitaba recibir ese amor de mis papás. Dejé de lado mis propias necesidades para poner a merced las necesidades de mis padres y las necesidades de otros. Dejé de escucharme a mí misma. Ahí fue donde sucedió esta desconexión, donde dejé de estar en mi interior, donde dejé de escuchar en mi cuerpo las necesidades y emociones y como resultado la voz de Dios. Me fui a comer del árbol que otros ofrecían, desconectándome y yéndome de mi propia casa para ir a habitar en la casa del otro. Cuando el Señor me hablaba de volver a casa, pensaba que era solamente volver a cumplir mandamientos, a hacer rituales, a repetir oraciones o hacer diferentes maniobras para encontrar esa conexión. Era difícil esa conexión con Dios cuando estaba desconectada de mi propio ser, cuando en mi interior había vacío. Dios me llamó a volver a casa, y esto implicó volver a mirar mi cuerpo, volver a mirar mi interior, volver a escuchar la voz en esa interioridad, las necesidades, volver a recibir ese abrazo. Porque en el momento en el que fui consciente que estaba conectada en mi propio cuerpo, fui consciente de poder escuchar esa voz, poder conectarme y vincularme con Él. En esta experiencia he llevado los últimos años tratando de mantenerme ahí, aceptando cada emoción, cada pensamiento, por más incómodo que esto sea, siendo consciente de mí, sin querer ir a comer de otro árbol, sino mantenerme en ese Edén y ahí seguir escuchando la voz del Señor. Cuando entro en el aposento, el Señor ve en ese secreto y en ese secreto Él trae luz.